porque en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú, Señor, Espíritu Santo tuyo, tú le regalas al Espíritu Santo de Dios, le regala a tu siervo. Oh Señor, le das unción, poder y autoridad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor, que seas tú hablando, que tú, Señor, hoy puedas, Señor, hablar a nuestra vida, que nosotros recibamos, Señor, en el corazón y en el espíritu tu palabra. Oh, bendito tu nombre, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Toda la gloria es para Él. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Digan conmigo, Jehová Kedem. Jehová Kedem. El Dios eterno. El Dios eterno. El Dios del principio. El Dios del principio. El Dios que fue. El Dios que fue. Que es. Y que ha de venir. Que ha de venir. Debe ser conocido. Debe ser conocido. Y exaltado. Y exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová Kedem. Kedem es una palabra hebrea que significa antigüedad. Entonces, Dios es nuestro Dios eterno. Él es conocido como el Eterno de Israel. Y la palabra Kedem significa antigüedad. Es el Dios que existe de la eternidad, de la antigüedad existe nuestro Dios. Por eso que se llama el Dios eterno. Digan conmigo, Dios eterno. Dios eterno. Desde la antigüedad. Desde la antigüedad. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién ha de venir? Aleluya. Dios no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Apocalipsis 22, versículo 13 dice la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Digan conmigo, nuestro Dios es el alfa y la omega, Alfa y la omega. el primero y el último, El primero y el último. el principio El principio y el fin. y el fin. Si Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios vive en su esencia, en su eternidad, desde el comienzo eterno. Pero no hay principio y no hay fin. Por eso es que es llamado Jehová Kedem, el Dios eterno. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso. Digan conmigo, yo soy el alfa y la omega, Alfa y la omega. el que es, el que era, El que era. y el que ha de venir, El que ha de venir. el todopoderoso. El todopoderoso. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el alfa y la omega. ¿Dónde salió el alfa y la omega? El alfa significa la primera letra del alfabeto, griego. Es la primera letra. Y omega es la última letra del abecedario griego. Por eso que se llama alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cristo viene pronto, el principio y el fin viene pronto, el fiel y verdadero viene pronto, el alfa y la omega viene pronto, el que es, el quien fue y el que ha de venir viene pronto. ¿Quién dice yo te espero, Cristo? Yo te espero, Cristo. Aleluya. Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto
vemos aquí que Pablo estaba hablando a la iglesia de Roma y le dijo que Dios creó el mundo y sus atributos son invisibles, porque Dios, como es invisible, dice que su eterno poder, su divinidad, se ve claramente delante de nosotros. ¿De qué se está refiriendo? Nuestro Dios es invisible, pero se manifiesta delante de todos a través de la creación, a través de todo lo creado que hay físicamente en la tierra hoy en día. Por eso que dice, no hay excusa para no creer en Dios, porque de lo invisible se manifiesta Dios visiblemente a través de su creación. Nosotros podemos ver que Dios existe a través de las aves del cielo. Podemos ver que Dios existe a través de los peces del mar. Podemos ver que Dios existe a través de la naturaleza, a través de las flores, a través de lo que fue creado físicamente. Porque lo que nosotros vemos físicamente viene de lo que era invisible. No hay nada que exista hoy en día delante de nuestros ojos que primero Dios no lo vio en su eternidad. Por eso que primero está en el cielo, después se manifiesta visiblemente delante de nosotros. Nuestro Dios tiene atributos que son infinitos. ¿Cuántos atributos tiene Dios? Son infinitos. Vamos a lecturar 25 atributos de Dios, de sus infinitos atributos. Digamos conmigo: Dios es amor. Dios es amor. Aceidad. Aceidad. Belleza. Belleza. Bienaventuranza. Bienaventuranza. Bondad. Bondad. Celoso. Celoso. Conocimiento. Conocimiento. Gloria. Gloria. Espiritualidad. Espiritualidad. Eternidad. Eternidad. Inmutabilidad. Mutabilidad. Invisibilidad. Visibilidad. Ira. Ira. Justicia. Justicia. Libertad. Libertad. Misericordia. Misericordia. Omnipotencia. Omnipotencia. Omnipresencia. Omnipresencia. Paz. Paz. Perfección. Perfección. Sabiduría. Sabiduría. Santidad. Santidad. Unidad. Veracidad. Veracidad. Y voluntad. Voluntad. Entonces el Dios eterno tiene todos estos atributos. Solo lecturamos 25 porque ¿cuántos atributos tiene Dios? Digan conmigo, son infinitos. Nadie los puede contar. Nadie lo puede contar. Mas sin embargo, en estos 25 que acabamos de lecturar, prácticamente encubre el resto de ellos que están asociados con estos 25 de una manera u otra. Obviamente los atributos de Dios no caben en una Biblia. No se puede escribir cada atributo de Dios en un libro, porque los atributos de Dios son infinitos. Necesitaríamos millones y millones de libros y no terminaríamos, porque los atributos son infinitos. Dios Kedem, el Dios eterno, el Dios desde la eternidad. Salmo 90 versículo 2 dice lo siguiente: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Si Dios no apareció un día y dice yo soy algo nuevo, no. Dios vive desde la eternidad y por la eternidad, y Él sigue siendo Dios por la eternidad. El Dios Kedem, el eterno, es nuestro refugio y nos protege. El Dios aquel que promete protegernos. Dice Deuteronomio capítulo 33 versículo 26 y 27: no hay como el Dios de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Entonces digan conmigo: el Dios de Israel, Él es eterno. Él cabalga sobre los cielos. Él es mi ayuda. Él es mi refugio.
con sus brazos eternos y amorosos. Siempre debemos de bendecir a Jehová Kedem, el Dios eterno. Nehemías capítulo 9 versículo 5 dice lo siguiente: dijeron a los levitas, levantaos, bendecid a vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Entonces nosotros fuimos creados, que dice la Biblia, fuimos creados ¿con cuál propósito? Para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces tenemos que exaltar su nombre en toda área de nuestras vidas, todos los días de la semana, todos los días del año, para siempre. Por toda una eternidad los hijos de Dios estaremos exaltando su majestad, exaltando su gloria, exaltando su resplandor, exaltando lo bueno y maravilloso que es Jehová Dios. El Eterno hace vivir y morir. Entonces el Dios que vive desde la eternidad, que no tiene ni principio ni fin, Él hace vivir y Él hace morir. Si el diablo no puede hacer morir a nadie, si no es que Dios se lo permite. Dios tiene todo el control. Entonces dice la Biblia que Él hace vivir y Él hace morir. Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 y 40 dice lo siguiente: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Entonces, Él mismo afirma ser un Dios antiguo, el Dios Kedem, el Dios de la antigüedad. Él lo afirma cuando dice: vivo yo para siempre. Digan conmigo: nuestro Dios es eterno, y yo estaré con Él si persevero, reinando con Él, alabándolo a Él por toda la eternidad. Nadie conoce el número de los años del eterno Dios de Israel. Nadie puede contar sus días. Job 36, 26 dice lo siguiente: he aquí, Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. Si Dios vive de la eternidad y por la eternidad, ¿quién puede contar los días del Eterno? ¿Qué científico con sus mentiras absurdas, diabólicas, infernales, cuando de miles de científicos, unos dicen que la Tierra existe hace 10 millones de años, el otro científico dice 2 billones de años, el otro científico dice 30 millones de años, y el otro absurdamente, porque son muchos los necios que quieren ponerle a la Tierra una edad, quieren decir desde cuándo existen las cosas. Pero es absurdo. El ser humano tiene que humillarse bajo el eterno Dios de Israel y reconocer que no sabemos nada. Somos ignorantes. Nadie puede conocer a Dios como Él debe ser conocido. Nuestro conocimiento es limitado. La Biblia dice que nosotros conocemos en parte y profetizamos en parte. Pero algún día, cuando estemos en su presencia, lo vamos a conocer a Él. Y vamos a conocer aún cómo somos nosotros. Pero el ser humano quiere contar los días de Dios. Pero los días de Dios son inescrutables, porque Él es el Dios eterno. Él existe desde la eternidad. No hay días, para Él no hay meses. Él creó los días, Él creó
los meses, Él creó los años, Él creó las sazones para el ser humano. Porque nosotros somos polvo de la tierra. Somos como aquella neblina que aparece por un rato por la mañana y cuando desciende el sol se desvanece. ¿Qué sabe el ser humano? Lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir rendido a los pies de Cristo diariamente, reconociendo su grandeza y reconociendo nuestra ignorancia, nuestra bajeza. He aquí Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable, ni tampoco conocer sus años. Job 36, 26, otra versión dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no lo conoceremos, ni se puede seguir la huella de sus años. Salmo 90, versículo 4 dice lo siguiente: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Cómo son 1000 años delante de los ojos del Eterno? Como el día de ayer que ya pasó. Dice, y como una vigilia de la noche que pasa también. Por eso que dice que 1000 años como un día y un día como 1000 años. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: pero amados, no ignoréis esto, no sean ignorantes, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Quién puede entender eso? Dios es eterno, el Dios Kedem, el Dios de la antigüedad, que siempre ha existido y que siempre va a existir. ¿Qué podemos ser el polvo de la tierra si no es que tenemos a Cristo Jesús, que está interesado en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, está interesado en todo nuestro ser? Hebreos capítulo 1, versículos 11 y 12. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Aleluya. Por eso que el autor de Hebreos dice: ellos perecerán, el ser humano va a perecer, pero tú, Dios, permaneces. El ser humano, las vestiduras se van a envejecer, como un manto los va a enrollar al ser humano, como una vestidura serán mudadas. Nosotros que estamos esperando ser revestidos para pasar hacia la eternidad. Un día este cuerpo va a ir a 6 pies bajo la tierra, pero cuando resucitemos vamos a ser revestidos de gloria y vamos a lucir así como nuestro Dios luce en su esplendor, porque nosotros, los hijos de Dios, coexistimos con Él cuando nosotros nacimos de nuevo. Nosotros fuimos separados de Dios, pero nosotros coexistíamos con Él en la eternidad. Pero como pecó el ser humano, su espíritu se apartó de nosotros. Pero ahora que fuimos reconciliados por Cristo Jesús, ahora nosotros volvemos a entrar en su coexistencia, en su eternidad. Nosotros estamos conectados a Dios en nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso que el que no conoce a Dios está acumulando ira para el día de la ira de Dios. Por eso que tienen que venir a Cristo Jesús para entrar en la presencia de Dios y estar con Él por toda una eternidad. Jehová Kedem, el Dios antiguo, el Dios eterno, nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Hasta cuándo nos va a dirigir Dios?
aún más allá de la muerte. Por eso que la vida y la muerte están en las manos del eterno Dios. La vida y la muerte no están en las manos del ser humano. La vida y la muerte no están en las manos de ningún científico. Hay muchos que están averiguando cómo alterar el DNA. Cómo poder hacer que el ser humano viva para siempre. Pero la Biblia lo dice bien claro en Hebreos 9:23, que está destinado que el ser humano muera una sola vez y después el juicio. Así que el único que vivirá eternamente es Dios y sus hijos. Dice el Salmo 48, versículo 14. Porque este es Dios nuestro. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Digan conmigo, porque este Dios es mi Dios eternamente y para siempre. Él me guiará más allá de mi muerte. Qué lindo es saber que tenemos al Dios creador del cielo y la tierra, al Dios eterno que nos va a guardar nuestro espíritu y nuestra alma aún más allá de la muerte. Pero el pueblo de Dios tiene esperanza, que sabemos a quién le pertenecemos. Tenemos la confianza y creemos que así como Jesucristo murió y resucitó, un día nosotros también vamos a morir y resucitar. Por eso que Él nos cuida más allá de la muerte. Porque ¿qué sucede si el ser humano no tuviera esperanza? Si el ser humano no tuviese fe. Muere sin esperanza pensando que más nunca va a volver a vivir. Pero todo lo que Dios creó, cuando Dios sopló en el principio y Él dijo, hágase la luz, hágase las tinieblas, todo donde Dios sopla y Él crea algo, todo lo que Dios crea es eterno, porque el Dios eterno solo crea cosas eternas. Por eso que el ser humano tiene el alma. El alma no muere. El alma muere espiritualmente y se separa de Dios. Porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Pero eso significa morir espiritualmente. Morir físicamente. Pero el alma Dios la creó. Por lo tanto, si Dios creó el alma del ser humano y Dios es eterno, el Dios que dé, nuestra alma también es eterna. Por eso que el ser humano tiene que tomar una decisión. Le doy mi vida a Dios. Entro al cielo a través de Cristo Jesús o me pierdo por toda una eternidad, porque nuestra alma es eterna. Del polvo vinimos y al polvo vamos a regresar, pero eso significa que nuestra carne va a regresar al polvo, porque nuestra carne fue creada del polvo de la tierra. El ser humano fue creado y tenemos los mismos elementos que hay en la tierra: el hierro, el mercurio, el potasio, todos esos elementos lo tiene el ser humano. La sangre, el aire, todos los elementos que hay en la tierra lo tiene el ser humano en nuestra carne. Por eso que dice, del polvo vinimos y al polvo regresaremos. Pero ese es nuestro cuerpo físico. Pero nuestra alma, que es espiritual, regresará a Dios y vivirá por una eternidad. Si tenemos a Cristo, vivirá en el cielo con Dios, con el Dios eterno. Pero si se muere sin Dios el ser humano, el alma va a un lugar de tormento que queda en el centro de la tierra, donde Jesucristo dijo, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Nosotros escogemos dónde queremos pasar la eternidad. Pero ¿quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás
para siempre, y tu memoria de generación en generación. Digan conmigo, mas tú Jehová, Tú, Jehová, mas tú Yahweh, tú, Yahweh, mas tú eterno, tú, eterno, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. generación. Qué lindo que tenemos al Dios eterno. Por eso que la salvación es el gozo del ser humano. Por eso que Dios quiere que nosotros vivamos teniendo ese gozo. Gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Sufridos en la tribulación, en los sufrimientos temporarios de este mundo. Y constantes en la oración. Digan conmigo, Dios quiere Dios quiere que yo viva una vida que yo viva una vida gozoso en la esperanza, en la esperanza, sufrido en la tribulación, en la tribulación, más constantes más constante en la oración. oración. No importa lo que esté pasando el ser humano, Dios quiere que nosotros andemos gozosos. Porque cuánto gozo debemos de tener nosotros, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros mientras que estamos aquí en la tierra, y el Eterno tiene cuidado de nosotros cuando salgamos de esta tierra. Tenemos que estar gozosos. El ser humano puede morir, al ser humano lo pueden matar, pero más nada puede hacer el ser humano. No hay que tenerle miedo a los hombres, porque Jesucristo dijo, no le tengan miedo a los hombres que pueden matar tu cuerpo y más nada pueden hacer. Jesucristo dijo, más bien temer a Dios, respeta a Dios, honra a Dios, porque Él no solo puede matar tu cuerpo, Él también puede tirar tu cuerpo a 6 pies bajo la tierra y también matar tu alma, destruirla en el infierno. Entonces no hay que tenerle miedo al ser humano, que yo no voy a tal lado porque me pueden matar, que yo no me voy a meter en tal lado porque hay peligro. Dios dice, no, ustedes oran, se encomiendan a mí y yo los voy a proteger. Porque cuando llegue el día de nuestra muerte, ahí mismo donde están sentados, puede tocarte el ángel de la muerte y caer muerto, no importa donde tú estés. Por eso que Dios dice, vivan gozosos, no en su propia fuerza, vivan gozosos en la esperanza. Sufran, van a tener tribulaciones, sufran, pero manténganse en oración. Pero no pierdan el gozo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Jehová Kedem, el Dios eterno, nunca se fatiga ni se cansa. Aquel Dios que promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Aquel Dios que promete que todos los que están en Cristo Jesús vivirán eternamente. El Dios que dijo, nunca los voy a abandonar, nunca los voy a desamparar. Dijo en Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Dios Kedem, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Entonces, ¿quién es el que cuida de nosotros? El Dios eterno, que no se fatiga y no se cansa. Él nunca va a decir, a mi hija está cansada, mi hijo está cansado, pero yo no puedo hacer nada por ello ahora, porque yo soy Dios y yo estoy fatigado y yo estoy cansado. No. Por eso que podemos confiar plenamente en el Dios eterno de Israel, porque Él no se fatiga y Él no se cansa. El Dios Kedem, el Dios eterno, no cambia. Él es el mismo en la eternidad. Él es el mismo hoy y es el mismo para siempre. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
siglos. Digan conmigo, Jesucristo, Jesucristo, mi Salvador, mi Salvador, es el mismo es el mismo ayer, ayer, hoy hoy, y por los siglos. Él no cambia. Por eso que se llama el Dios Kedem, Yahweh Kedem, Jehová Kedem, Elohim Kedem. El Dios antiguo, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Jesucristo afirmó su existencia eterna con el Padre cuando dijo, Juan 17:5, y ahora, Él estaba hablando al Padre, después que Él murió, después que resucitó, dijo, y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces el mismo Cristo tuvo que despojarse de su gloria, el mismo Dios despojarse de su gloria, llegar aquí a la tierra, nacer como un ser humano, crecer como un ser humano, morir por los pecados del mundo, resucitar, ascender al cielo. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra se despojó de su gloria. Pero cuando se sentó, cuando llegó al cielo triunfante por haber vencido al mismo diablo, de haberlo avergonzado, cuando le quitó las llaves del infierno y salvó al ser humano, Jesucristo se sentó a la diestra de su Padre y le dijo, Padre, ahora glorifícame tú. Aquí estoy de nuevo de regreso al cielo, junto a ti. Glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí estoy. Entonces Jesucristo volvió a entrar en su gloria eterna porque Él es el eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos coexisten desde la eternidad. El amor de Dios. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. ¿Cómo es que Dios trata de atraer a sus hijos, a los que estamos perdidos? Con misericordia. Y si Dios es eterno, ¿cómo es su amor? Su amor también es eterno. Por eso que dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Por eso que a veces Él dice, yo los traigo a ustedes a través de profecía, yo los traigo con lazos de amor, porque esa es la misericordia de Dios. Salmo 146 versículo 6 dice lo siguiente, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Entonces Yahweh Sebaot, Yahweh el Kedem, el antiguo, el eterno Dios de Israel, guarda la verdad para siempre. Y si Dios guarda la verdad para siempre, ¿no debemos nosotros guardar también la verdad? Claro que sí. Nuestro caminar debe ser siempre imitando, así como Cristo caminaba aquí en la tierra. Él caminaba perfectamente. Nosotros tenemos que esforzarnos diariamente por caminar en esa perfección, imitando los pies de Cristo Jesús. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Hacer lo que hizo Jesús. Salmo 111, versículo 3. Esplendor y majestad es su obra, toda su creación es esplendor y majestad, es gloriosa, y su justicia permanece para siempre. Ya hemos visto dos puntos importantes. Salmo 146:6, que guarda la verdad para siempre. Salmo 111, versículo 3, que su justicia permanece para siempre. Ahí vemos verdad, justicia y una vida recta. Eso es vivir en santidad.
Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, dice el salmista, y tu ley verdad. Digan conmigo, Dios eterno. Dios eterno. Tu justicia es eterna. Es eterna. Y tu ley es verdad. Es verdad. Por eso, digan conmigo, por eso Dios, Por eso, Dios, ayúdame a vivir un camino de rectitud, camino de rectitud, de justicia y de verdad. verdad. Dios Kedem, el Dios eterno, y su palabra también son eternos. Él es eterno y su palabra es eterna. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Marcos 13:31. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra también coexiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Ya la Biblia existía de la eternidad. La ley de Dios existe de la eternidad. Porque Dios tenía un plan, dice el libro de Eclesiastés, que Dios tenía un plan desde el principio hasta el fin, sin que el hombre, sin que el ser humano pueda entender la obra de Dios que tiene preparada, que ya estaba predestinada desde el comienzo hasta el final. Dice que en sí que el hombre no puede entender ese plan de Dios. El Dios Kedem, el Dios de la antigüedad, es el Dios eterno y sus pactos son eternos. Digan conmigo, los pactos de Dios son eternos. Génesis 17, versículo 7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Le estaba dando un pacto eterno, una promesa a Abraham, el padre de las naciones. Y dijo: todas las generaciones serán benditas después de ti. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros entramos en las promesas de Abraham por la fe, no por guardar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros entramos al pacto de Abraham. Salmos 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno. ¿Cuánto tiempo tiene el trono de Dios? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad. Equidad significa justicia. Es el cetro de tu reino. El cetro de su reino, el centro de su reino es la justicia. Dios es justicia en su eternidad. Todo lo que Dios hace es justicia, porque Él es justicia en sí mismo. Él es justo, Él es bueno, Dios es amor. A veces pensamos que está obrando injustamente, pero no. Dios no obra injustamente, porque Dios es justicia. Daniel capítulo 4 versículo 3. Daniel dijo: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Cuánto dura el reino de Dios? Es eterno. Su reino es eterno, su dominio es eterno de generación en generación. Daniel 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que
Dios que dé, ¿quién puede destruir un reino que es eterno? Por eso que la Biblia dice, toda la tierra va a ser destruida. Todos los elementos van a arder con fuego. Y ese día se aproxima a alta velocidad. Pero una cosa es eterna: la palabra de Dios y su reino será eternamente. Así que es ser sabio, es ser inteligente, buscar a Dios todos los días de nuestras vidas. Porque todo lo demás va a pasar. Los elementos en esta tierra van a arder con fuego y azufre. Pero Dios promete que nos va a guardar, va a estar con nosotros. Aún si tenemos que morir, Él nos lleva esculpido en la palma de su mano. ¿Dónde está escondido el poder de Dios? Digan conmigo, en la palma de su mano. Salen rayos de luz. Y ahí está escondido su poder. Digan conmigo, de la palma de la mano de Jehová. De la palma de la mano de Jehová. Salen rayos brillantes. Y ahí está escondido Ahí está su poder. poder. Habacuc capítulo 3 versículo 4. El Eterno es el único que puede salvar al ser humano. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo mismo. Cuando estuvo aquí, Él dijo, yo les doy vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué es la vida que Dios le da a sus hijos? Eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en el Dios eterno. Jesucristo dijo en Juan 5:24, en verdad os digo. Fíjate cómo Cristo repetía las cosas. Ponía énfasis. Le enfatizaba la veracidad de lo que Él estaba diciendo. Como diciendo, es verdad lo que te estoy diciendo. Escuchen bien, es verdad lo que te estoy diciendo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree. ¿Cuáles dos cosas tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios y creer. Dice, al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quiénes son los que son salvos? Digan conmigo, los que oyen Los que oyen y creen al que envió a Cristo Jesús. La misericordia del Eterno es eterna. Salmo 103 versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. ¿Cuánto dura la misericordia del Dios eterno? Digan conmigo, de la eternidad hasta la eternidad. La eternidad. A los que le temen. A los que le temen. ¿Cuál es la condición para recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas? Digan, temer a Dios. Digan conmigo, para yo recibir la misericordia de Dios, Para yo recibir la misericordia de Dios, yo tengo que temerle, yo tengo que honrarlo, respetarlo, buscar rectitud, buscar la justicia, buscar la verdad. buscar la verdad. Por eso que dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, no al impío, y su justicia para los hijos de los hijos. Nuestros hijos entran en esas promesas. Nosotros somos el escudo de nuestros hijos. Nosotros oramos, nosotros buscamos a Dios, buscamos vivir una vida en rectitud, justicia y verdad. Somos un escudo. No hay Satanás no puede tocar a nuestros hijos. Salmo 117 versículo 2 dice lo siguiente: porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad de Jehová es eterna. Aleluya. Pónganse de pie y digan conmigo: porque grande es su misericordia Oye, grande es su misericordia para con nosotros con nosotros. y la fidelidad de Jehová La fidelidad de Jehová es eterna. es eterna. Aleluya.
tu palabra para siempre, Señor. Hemos expuesto tu palabra. El Dios Kedem, el Dios eterno, que vive desde la eternidad. No podemos contar tus días, no podemos contar los años. ¿Quién puede entenderte, Padre? Solo conocemos, tenemos limitaciones en nuestra humanidad. Ayúdanos a buscarte diariamente, con temor, con reverencia, honrándote en nuestros caminos, temiéndote a ti, para vivir para siempre bajo esa preciosa misericordia tuya, Padre. Pongan su mano en el corazón. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Aleluya. Hasta la semana que viene. Les amamos en Cristo Jesús.